Recuérdense que este año lo hemos denominado Año de la Presencia de Dios, y es bueno que sepamos por qué razón. Realmente, amados, uno a veces piensa que Dios está allá lejos y es que Él no sabe lo que pasa o lo que nos sucede a nosotros, pero es importante comprender que Dios siempre ha estado cerca. Oiga, siempre, desde el principio. Y eso, amados, es lo que quiero que sigamos estudiando en esta mañana. Vimos que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le prometió que le iba a acompañar. Él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces vemos claramente que Dios acompañó en 40 años a Israel en el desierto. Tanto que ellos podían ver la columna de fuego por la noche, la nube en el día que los cubría. Pero es más, en Israel, ya estando ellos en su tierra, también pudieron ver cómo Dios los respaldaba. Y una de las cosas en las cuales ellos podían estar seguros de que Dios estaba ahí es porque tenían el arca del pacto. Pero para ir un poquito más atrás, vemos que en Génesis capítulo 3 se nos dice que Dios venía y visitaba a Adán y Eva en el huerto de Edén. Dice que el Señor se paseaba y hablaba con ellos. Es decir, que ellos podían tener esa cercanía con Dios. Para aquellos que piensan que Dios creó al hombre y lo dejó ahí abandonado, no. Dios siempre procuró estar cerca de aquellos que Él creó. Entonces, cuando llega el pecado, hubo una ruptura. Como sabemos, ahí hubo esa división, esa separación entre el hombre y Dios. Por eso es que dice la Escritura que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, es importante saber que cuando Israel iba pues rumbo a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés que Él quería habitar en medio de su pueblo. Y por eso le dijo que construyera una tienda o un tabernáculo, pero que dentro de ese tabernáculo iban a haber algunos muebles, especialmente el arca del pacto, que era una cajita rectangular donde ahí van a ver unos instrumentos como lo eran las tablas de la ley. El Nuevo Testamento dice que la vara de Aarón y una urna de lo que es el maná. Entonces todo fue hecho conforme a lo que Dios ordenó a Moisés. Entonces el tabernáculo era ese lugar donde Dios se manifestaba y hablaba con Moisés cara a cara. Ahora, pero tenemos que saber que en ese tabernáculo ahí estaba el arca y había una división que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, así que esa arca les acompañó por todos esos 40 años. Llegan a la tierra prometida y ya no estaba la nube, pero el arca estaba siempre allí con ellos. Ahora, cuando David tomó, amados, Jerusalén, porque recuérdense que vivían otras personas ahí. David fue alguien, amados, que se apropió de esa ciudad, que después le llamó la ciudad de David. Antes estaban ahí lo que se conoce como los jebuseos. David venció a los jebuseos, toma esa ciudad y la hizo capital de Israel. Entonces, en ese lugar construyó él una tienda, un lugar donde iba a llevar el arca, porque tenemos que saber que no había templo, porque el templo lo construyó Salomón. Entonces, David llevó el arca porque quería él estar siempre cerca de la presencia de Dios. Hablando que donde estaba el arca, allí estaba la presencia de Dios. Entonces, cuando Salomón construye el templo, lo que hicieron fue trasladar el arca
al templo. De igual manera continuó el lugar santo, estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces ellos estaban seguros que la presencia de Dios moraba en el templo. Tal fue así que cuando Salomón inaugura el templo, dice que la gloria de Dios descendió y una nube llenó la casa, de tal manera que los sacerdotes no podían entrar. Entonces, así que vemos cómo Dios no era una imaginación como algunas personas piensan, que una idea, que otros, por ejemplo, han construido ídolos para ver. Pero Dios, amados, no ha sido alguien lejano al pueblo, ha sido alguien que siempre ha estado allí presente. Ahora, tenemos que saber que el templo fue destruido, fue vuelto a ser reconstruido en los tiempos de Ageo, el tiempos de Esdras, fue reconstruido. Y hay una promesa que vamos a ver que Dios le dice a Ageo respecto a ese templo. Ahora bien, según la escritura o según la historia, desde el libro de Malaquías a Mateo hay 400 años donde Dios no se reveló. Dios no habló, Dios guardó silencio durante 400 años. Hasta que apareciera Juan el Bautista, que iba a preparar el camino de la venida del Señor. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Bueno, como Dios tenía todo planificado, el deseo de Dios era enviar a Jesucristo para venir personalmente hoy, ya no en espíritu, sino en carne y hueso. Y es por eso que quiero que leamos San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Mire lo que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién era ese verbo? Jesucristo. Ahora, tenemos que ver, fíjense, en el principio era el verbo, o la palabra, dicen algo otro, y el verbo era con Dios, pero note, y el verbo era Dios. Ahora, entonces, note, aquí claramente está diciendo que Jesucristo es Dios. No es alguien que cerca de Dios. Era con Dios y Él era Dios. Ahora, ya vamos a aclararlo más. Versículo siguiente. Este era en el principio con Dios. Es decir que tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo siempre han estado desde la eternidad. Por eso es que hay un libro del Antiguo Testamento que habla que Jesucristo, sus días son desde el principio de los días de la eternidad. O sea, siempre ha estado. Para aquellas personas que dicen, ¿y quién hizo a Dios? A Dios nadie lo hizo, dice la Biblia. ¿Ve? Dios siempre ha estado. Y si alguien quiere saber desde cuándo, desde la eternidad. ¿Y de dónde la eternidad? No tiene fin. Es decir, siempre es siempre. En otras palabras, Dios siempre ha existido. Ahora, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por Él quién? ¿Por quién? Por Jesucristo. Oiga bien, está diciendo que Jesucristo es Dios. Y tiene razón de decir que es Dios. Pero ahí se está refiriendo a Jesucristo. Note, todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando, el número 1, versículo 1, habla que Jesucristo era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por qué? Por Jesucristo. Pero Jesucristo es Dios. Ahora note, y dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En otras palabras, sin la intervención de Jesús, nada existiría. Nada. Para aquellos que creen que el mundo existió por casualidad, la humanidad, y que es por una explosión que existe todo, que es por una célula que... Amado, todo eso es un invento del hombre para dejar a Dios fuera.
Entonces, porque el diablo no quiere que el hombre conozca la verdad. Ese es el punto. Ahora, entonces, vea usted, ¿quién es el hacedor de todas las cosas? Es Jesucristo. Ahora, por si hay duda, oiga, porque puede decir la gente, mire, pero es que eso no está hablando de Jesús. Bueno, vayamos al versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo, dijimos? Jesucristo. Pero Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios. Ahora, y luego dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Por eso es que a Jesucristo se le conoce como el Hijo de Dios. ¿Por qué se le conoce como Hijo de Dios? Porque fue engendrado. Es decir, fue engendrado hablando humanamente. Pero Jesucristo no es que haya sido engendrado antes, no. ¿Ve? Sino que Jesucristo fue engendrado y por ser engendrado por el Espíritu, note que fue la intervención del Padre juntamente con el Espíritu. Fue engendrado y por eso es que Jesucristo vino a ser el unigénito Hijo de Dios. Ahora, entonces por eso dice ahí, luego dice, lleno de gracia y de verdad. Así que, amados, entonces podemos ver que Jesucristo, al venir a esta tierra, Dios se hizo presente de manera física. Es decir que en el cielo solo Jesús tiene forma física. El Padre y el Espíritu Santo no tienen forma física. Oiga, cuando la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios, no se refiere a una imagen física. No, sino tiene que ver con lo intelectual, tiene que ver con que el hombre ama, el hombre aborrece, etcétera, etcétera. Entonces, así que en el cielo no existe tres personas que tengan cuerpo físico. El único que tiene ese cuerpo físico es Jesucristo. Ahora, por eso es que vemos entonces que cuando Cristo viene, Él lo que hace, amados, es que se presenta y vive entre las personas como alguien normal, pero es Dios caminando sobre esta tierra. Por eso es que entendemos que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. ¿Ve? Dios se hace presente. Ahora, veamos este otro texto de Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, entonces, veamos ahí cómo, ¿por qué dice Dios con nosotros? Porque Dios habitó en medio de su pueblo. Es decir, ¿se acuerda cuando Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Qué estaba diciendo? Miren, señores, yo aquí estoy, es decir, estoy en representación del mismo Padre. Yo también soy Dios, por no decir de otra manera. ¿Ve? Yo también, o sea, yo soy Dios. Y si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, por eso es que debemos darnos cuenta que Dios se hizo carne. Y ya no era, amados, como el Antiguo Testamento, sino que hoy se hizo una persona. Dios hecho carne y habitó en medio de su pueblo. Ahora, entonces, es aquí, amados, donde vemos nosotros de que los planes de Dios era que enviara a su hijo, porque él no solo, fíjese bien, no solo iba a venir a andar sobre esta tierra, sino que tenía que traer la verdad, que es el evangelio, debía anunciar a los hombres la oportunidad de la salvación y que la salvación se extendiese a todos los seres humanos en el mundo. En otras palabras, si Dios mismo, es decir,
no interviene a favor del hombre, todos estaríamos perdidos. Es decir, todos seríamos idólatras, seguiríamos dioses inventados por el hombre y no seguir al verdadero Dios. Entonces Dios envía a su Hijo para dar su vida por nosotros y así reconciliarnos con el Padre. Entonces es a través de Jesucristo que el hombre puede tener esa relación con Dios. Jesucristo, al morir en la cruz, entonces abre ese camino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces notemos que a partir de ahí, entonces, cualquier religión que deje a un lado a Jesús está perdido. Para ir al cielo no necesitan ninguna otra intervención, sino solamente Jesucristo como el Hijo único de Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre sino por Él. La Escritura dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces quiere decir de que Jesucristo es Dios mismo que toma forma humana, muere en la cruz, paga el pecado de todos, para que así todos los que vengan a Jesucristo tienen derecho a la vida eterna. Y es así, óigame, que nos convertimos hijos de Dios. Es decir, que sin Jesús nadie puede ser hijo de Dios, porque somos adoptados hijos de Dios. Entonces tenemos la bendición de volver al Padre y ahora somos reconciliados con Dios. Por eso usted y yo podemos decir que Dios es nuestro Padre. ¿Sí o no? Bueno, si usted ha recibido a Cristo, si no, no, ¿verdad? Ahora, si usted no ha recibido a Jesucristo, de hecho, usted no puede decir que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos adopta. ¿Cuándo? Cuando venimos a Jesucristo, su Hijo. Entonces, ahora, a través de ese sacrificio que usted y yo ahora podemos hablar con Dios. Usted y yo podemos acercarnos al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús abrió el camino en su sangre. Y ahora, óigame, podemos entrar al lugar santísimo. No físicamente, sino espiritualmente. Y como somos hijos, tenemos la puerta abierta. Usted no tiene que pedir permiso. Usted solo viene y se presenta ante Dios, le dice: aquí estoy, Señor, y sabe que Dios le va a escuchar. Entonces no piense, amados, que Dios está tan lejano y que uno aquí pues no sabe si Dios me está escuchando. Por eso que Cristo dijo claramente: ora a tu Padre que está en lo secreto. O sea que cuando usted ora, ahí está el Padre con usted. ¿Ve? Entonces es importante saber, amados, que, óigame, es mejor el tiempo que vivimos hoy que lo que Israel vivió en el desierto. Porque en ese tiempo ellos solo se dirigían por la nube, ver el arca, ir al templo. Pero las cosas, a partir del sacrificio de Jesús, todo cambió. ¿Por qué? Porque Dios quería incluir a los gentiles. Tiene que recordar que la salvación solo era para Israel. Óigame, ¿por qué cree que Israel rechazó a Jesús? Precisamente, amados, porque si hubieran ellos recibido a Jesucristo, la oportunidad no se hubiera abierto para nosotros. ¿Cómo íbamos a nosotros alcanzar la salvación? ¿Recuerda usted que Cristo dijo que Él había venido nada más al pueblo de Israel? Cuando, por ejemplo, aquella mujer sirofenicia le pedía un milagro, Jesús no lo quería hacer. ¿Por qué? Porque le dijo que Él venía a salvar a las ovejas perdidas de Israel. ¿Y cómo eran tenidos los gentiles? Como perrillos, que solo podían comer migajas, ¿sí o no? Entonces note, así es, amado, cuando Cristo viene, Él realmente venía solo a los judíos, pero con la muerte de Él alcanza todo el mundo. Entonces, por eso es necesario entender, amados, que el que tiene a Cristo, entonces tiene la verdad, tiene acceso al Padre, ahora es un hijo de Dios y Dios puede habitar en nosotros. O habita en la vida de cada uno que ahora, amados, reconoce a Jesús como Señor y a Dios como su Padre. Ahora, mire, Israel, es interesante saber que
Cristo se hizo presente y ellos no se dieron cuenta. Es decir, Dios se hizo presente y no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque ellos estaban cegados. ¿Se acuerdan cuando vimos aquella serie de Sueño Profundo? Entonces, en esa serie hablamos precisamente que los judíos hasta esta época dice que están cegados. Ellos están esperando al Mesías. Y por eso es que dice, y eso lo vimos, que Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira todos aquellos que no quisieron creer a la verdad. Entonces note, Jesucristo, amados, a pesar que Israel lo rechazó, como dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, usted puede darse cuenta que todo el ministerio de Jesús tuvo lucha espiritual. ¿Por qué? Porque los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Es más, pensaban que era un impostor. Cuando Jesús, por ejemplo, le dijo, no solo pasó en una ocasión, cuando le dijo a aquel paralítico, tus pecados te son perdonados, ¿qué le dijeron? Blasfema, ¿verdad? Porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y óigame, no se dieron cuenta que Dios estaba ahí. A Jesús lo adoraron. ¿Y sabe qué? Jesús nunca dijo, mire, no me adores. No me adores porque yo no soy Dios. Pero vaya a ver cuando quisieron adorar a Pablo. Le dijo, miren, yo soy hombre igual que ustedes. Entonces note, por eso es que vemos nosotros que Dios se encarnó. Se vistió como un ser humano normal. Pero Él no dejó de ser 100% Dios y 100% hombre. Entonces, qué tremendo es, amado, que los judíos en los 3 años y medio del ministerio de Jesús no lo reconocieron como quien era. Es más, ¿sabe qué dijeron en cierta ocasión? Que Jesús era hijo de fornicación. ¿Qué estaba diciendo? Que María lo tuvo en una relación ilícita. Porque José no se había, estaba comprometido, pero no se había casado. Entonces dijeron que Jesús había nacido en una relación ilícita. Entonces, vea usted, los demonios sí sabían quién era Jesús. Y oiga, mi hermano, ¿cómo es posible que el diablo sabía quién era Jesús y el pueblo no lo sabía? Pero no es que no tenían la escritura. La escritura decía dónde iban a nacer, de quién iban a nacer, de una virgen, quién era esa persona, el descendiente de David que se iba a sentar sobre ese trono. Óigame, entre las personas, cuando vino Jesús al templo, fue presentado. 2 personas sabían quién era Jesús, aparte de los padres, por supuesto, María y José, padre adoptivo. Pero note quién. Si usted lee Lucas capítulo 2, va a encontrar que ahí estaba Ana. Dice que era una profetisa que había enviudado desde hacía como 80 años. Esta mujer estaba allí y a ella Dios le reveló que quien estaría ahí era el Mesías. También a Simeón, que Dios le había dicho que no iba a morir hasta ver en verdad a quién iba a redimir a Israel. 2 hombres, y los 2 eran ancianos. A ellos se les reveló quién era Jesucristo. Pero cuando Jesús estaba con sus discípulos, a Pedro el Señor le reveló que ahí estaba el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿qué decían los demás? ¿Sabe qué dijeron de Jesús? Demonio tiene. ¿Qué le parece? Amados, óigame, decir que Jesús tenía demonio y lo que hacía Jesús lo hacía, dice, por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Quién es Belcebú? Satanás. ¿Y sabe usted que Jesucristo mismo venció a Satanás? Porque si Él no lo vence, era imposible, amado, entonces que la salvación pudiese alcanzar para todos. Ahora, así que, amados, ¿por qué estoy diciendo todo eso?
Porque en verdad, como estamos hablando de la presencia de Dios, es necesario entender que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó de una forma que en el Nuevo es totalmente diferente. Porque allá era por un arca, era por la nube, era por tener el tabernáculo. Pero en el Nuevo Testamento Dios viene en persona. Él viene en persona. Y mire este texto que no se lo di a los muchachos ahí, pero quiero que me busquen. Bueno, primero veamos Malaquías 3:1. El siguiente sí se lo voy a dar posterior. Malaquías 3:1. Mire lo que dice. Dice, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Ahora, ¿quién es ese mensajero? Es Juan el Bautista. Oiga, Juan el Bautista apareció para preparar el camino del Señor. ¿Qué era eso, preparar el camino? Es decir, que era la persona que les iba a anunciar la venida del Mesías. Por eso que Juan Bautista, Jesucristo reconoció como el mayor de los profetas. Ahora, pero luego sigamos, mire lo que dice. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. ¿Jesús estuvo en el templo? Sí. ¿Y sabe qué? No se dieron cuenta cuando estuvo ahí. Es decir, ellos buscaban al Señor, Jesús llega al templo y ellos no se dieron cuenta. ¿Qué le parece? Llega Jesús y dijeron, no, este es alguien, ¿verdad?, que dice que es hijo de Dios. Y sigamos. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo. ¿Quién es ese mensajero? Era Jesús. Sin duda vendrá. O sea, aquí estaba garantizando que Cristo vendría y estaría en el templo. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Que Jesús llegó al templo. Lo llevaron a presentar, amados, cuando él cumplió 8 días, según la costumbre, y, amados, luego les habló en el templo, pero ellos no se dieron cuenta. Jesús limpió el templo. Él hizo un azote. ¿Y por qué no intervinieron, amados? Jesús sacó a las personas que estaban haciendo negocios en el templo. ¿Por qué? Porque se había vuelto, dijo Jesús, casa de ladrones. ¿Por qué? Porque estaban, amados, haciendo algo que Dios no había mandado. Ahora, quiero que veamos este otro versículo que tiene que ver con eso que dice Malaquías 3:1. Ageo capítulo 2, versículos 7 hasta el 9. Ageo, esta es la Reina Valera 60. Mire lo que dice. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Y qué dice? Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Oiga, dice que Jesús, note, él dice que iba a hacer temblar a todas las naciones, y esto tiene doble cumplimiento. Pero uno fue cuando en la venida de Jesús por primera vez. Lo segundo será ya en el reino milenial. Pero aquí estamos viendo que dice, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y oiga, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué iba a llenar de gloria? Porque Dios iba a estar presente. Oiga, Dios mismo se presentó al templo, ya no en una figura, sino físicamente se presenta a través de Jesús. Ahora, pero veamos el versículo siguiente. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ese texto tiene que ver con el hecho de que los que habían venido de la cautividad decían, es que no tenemos dinero para construir. Así estamos nosotros con el nuevo templo, ¿verdad? Entonces, óigame,
Dios le dice, mire, mío es el oro, mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pero lo que quiero es el versículo 9. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ahora, fíjense bien lo que pasaba ahí. Israel decía, miren señores, ¿cómo se va a comparar esta casa con la que hizo Salomón? Es decir, era como una caricatura, si lo queremos llamar así. Porque, amado, el templo que hizo de Salomón era algo, pero que jamás a alguien se le hubiera ocurrido. Enchapado de oro, muchas partes. Bueno, era una cosa esplendorosa. Que cuando usted ve cómo fue que construyeron ese templo, oiga, amado, gastaron pero cantidad de dinero y cantidad de personas que trabajaron para ese templo. Entonces ellos, al querer edificar el nuevo templo, dijeron, señores, este templo da lástima, porque no se puede comparar al templo de Salomón. Y Dios les dice, miren señores, quiero que sepan algo, que la gloria, oiga, dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Por qué? ¿Por qué sería mayor que la primera? Porque ahí estaría Jesús. Es decir, que la gloria no la daba el esplendor, porque claro, amados, cualquiera le gusta ver un templo bonito. Yo no sé, por ejemplo, alguna vez hemos ido a Casa de Dios a Guatemala y uno dice, wow, ¿cómo hicieron esto? ¿Verdad? Uno ve un templo majestuoso, es decir, grandísimo, que caben 11,000 personas sentadas y tiene parqueo, amados, para no sé cuánta cantidad de vehículos. Y uno dice, ¿cómo es posible, verdad? Un templo así. Pero, óigame, el templo que había construido Salomón no tiene que ver nada con respecto a los templos de hoy. Es que era una cosa esplendorosa. Pero Dios les dice, miren, no se fijen, en otras palabras, en lo que tiene que ver con lo físico, sino quién va a estar ahí. Por eso es que Él dice que la gloria postrera de esa casa, es decir, la que estaban construyendo o reconstruyendo, iba a ser mayor que la primera, es decir, mayor que la de Salomón. ¿Por qué? Porque la gloria de Salomón era físico. Y si bien es cierto, Dios se manifestó, pero la gloria postrera, es decir, tenía que ver cuando Jesús apareciera. Y Jesús estuvo en el templo. Y por eso, amado, es que la gloria postrera tenía que ser mayor que la primera, porque Jesús se haría presente en su casa, en su templo. Allí estaría el Señor. Y donde estaba el Señor, allí estaba la gloria de Dios. Ya no en una nube, sino la misma presencia de Dios real. Aunque de carne y hueso estaba Jesús, pero allí estaba la gloria de Dios presente. Y que por supuesto Israel no se dio cuenta. Pero como dije, esa profecía tiene doble cumplimiento. Porque, óigame, en el milenio Jesús se sentará allí en ese trono. Jesús se sentará en ese trono en Israel. Y el templo, allí estará Jesucristo. Y allí se va a estar con esa gloria. Oigan. En el milenio, entonces Jesucristo sí va a estar en esa gloria que dice Ageo. Claro, cuando Cristo vino, se hizo presente en medio de Israel, ellos no vieron su gloria, hablando del esplendor que podía verse. Los discípulos sí vieron la gloria del Señor. Lo vieron cuando se transfiguró, ¿se acuerdan ustedes? Ellos vieron, es decir, 3 de los discípulos, por supuesto. Jesús se transfiguró delante de ellos y ellos sí pudieron ver la gloria real de Jesús. Pero los demás solo lo vieron físicamente. Pero no vieron lo que Jesús hacía. Entonces, termino. Todo lo que Jesucristo hizo, óigame, lo hizo no por Él. ¿Sabe por qué? Lo que Jesús hizo, lo hizo por el Espíritu Santo. Tiene que recordar usted que cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre Jesús.
De ahí que la Escritura dice que el Señor lo ungió. Por eso que él pudo decir que el Señor me ha ungido. Es decir, vino el Espíritu Santo y posa sobre Jesús, y a partir de ahí es que todas las obras que Jesucristo hizo, sanar enfermos, levantar paralíticos, echar fuera demonios, todo lo hizo por el Espíritu. Y eso significa entonces que ya no solo era Jesús el Hijo de Dios, sino el Espíritu Santo, que es parte de la Trinidad. En otras palabras, presente estaba Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, en esta tierra caminó Jesús, era Dios en persona, pero óigame, el Espíritu Santo que estaba sobre Jesús fue lo que él dijo que dejaría o que enviaría cuando él se fuera. Y para culminar, quiero decirles que nosotros no vemos a Cristo, pero el Espíritu Santo que estaba sobre Jesús también está sobre nosotros. Y que el Espíritu Santo, déselo fuerte al Señor. Eso es lo que vamos a ver el próximo domingo. Cómo en verdad, amados, la presencia de Dios anda donde usted anda. Así que la presencia de Dios no está aquí en las paredes. La presencia de Dios va donde cada creyente va. Y eso es lo que necesitamos comprender. Que Dios no está lejos. Dios anda con nosotros. Porque está en nosotros. ¿Ve? Entonces, eso nos debe ayudar a vivir como si estamos en la presencia de Dios siempre, aunque usted no lo sienta. Óigame, porque el sentir es físico, pero esto no es físico, es espiritual. Es decir, el sentir tiene que ver con la fe de saber usted que Dios le acompaña siempre. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Entonces quiere decir que esa promesa no fue solo para los 12, es para todos los creyentes. En otras palabras, donde usted va, la presencia de Dios va con usted. Por eso que vuelvo a repetir algo que les he dicho muchas veces. Un día un profeta me dijo, hablando el Señor, si tú te mueves, yo me muevo. Entonces, así que no diga, Señor, ¿dónde estás? No le pregunte dónde está. Porque el Señor anda con usted siempre. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.